La termodinámica es un método de estudio de fenómenos físicos y químicos mediante el cual se trata de determinar condiciones de equilibrio de los sistemas, así como estudiar las transformaciones de un tipo de energía en otro. Cuando estas son posibles, podrán observarse. Para entender correctamente la frase anterior. Es necesario ponerse de acuerdo en el significado de algunos términos empleados en ella, como sistema, equilibrio, energía, etc. Por sistema entendemos en termodinámica que se denomina a la parte del universo cuyas modificaciones e interacciones con el resto del mismo nos interesa estudiar. De acuerdo con lo anterior, un sistema podrá ser un cierto número de cuerpos o también una cierta región del espacio. En el segundo caso, en alguna bibliografía se denomina volumen de control, en lugar de sistema. Por medio ambiente entendemos simplemente al medio, que es el resto del universo, que no pertenece al sistema. Punto de vista, hay dos: macroscópicos y microscópicos. Para definir la situación de un sistema y estudiar sus interacciones con el medio, pueden adoptarse dos puntos de vista: macroscópicos y microscópicos. Se adopta un punto de vista macroscópico cuando se describe al sistema mediante magnitudes que indican propiedades del mismo que afectan eh, a los sentidos del hombre y cuya definición es independiente del conocimiento que se tenga sobre la composición íntima de la materia. Es decir, que no implican hipótesis concernientes a la estructura de la materia. Así, por ejemplo, si deseo describir un sistema constituido por una mezcla de gases encerrados en un cilindro con un pistón desplazable, una descripción macroscópica en un cilindro consistiría en conocer la composición, conocer las cantidades relativas de diversos gases, el volumen que ocupa, que estará dado por la posición que ocupa el pistón, la presión que reina en el sistema, o sea, la que ejercen los gases contenidos en el cilindro, y la temperatura. O sea que tenemos, dado una descripción macroscópica, tenemos 4 parámetros. Vamos a ver, esto borramos. Bien, los valores de volumen, temperatura y presión se han definido en base a sensaciones del hombre. O sea, estas 4 cosas que tenemos son sensaciones del hombre y son dependientes en cuanto a su concepción del conocimiento o desconocimiento sobre la estructura de la materia. Por ello se denominan parámetros macroscópicos. En general, una descripción macroscópica de un sistema implica la especificación de un pequeño número de parámetros fácilmente definibles derivados de sensaciones del hombre, y cuya determinación puede hacerse en general en forma directa. Una descripción microscópica de un sistema, en cambio, implica admitir hipótesis.
acerca de la estructura de la materia. En el ejemplo anterior del sistema constituido por una mezcla de gases, debemos partir del conocimiento de que los gases están formados por moléculas en movimiento. Haremos una descripción microscópica de la situación de la mezcla, si se indica para cada molécula la situación, la posición y la velocidad. Es decir, se requerirán 6 parámetros por molécula, y para todo el sistema de 6 newton. Si n es el número de moléculas, por lo tanto una descripción microscópica implica la especificación de un gran número de parámetros. Este tipo de descripción solo puede manejarse entonces con los métodos de la mecánica estadística. Se derivan dos termodinámicas según el punto de vista adoptado. Con el macroscópico, la termodinámica clásica; con el microscópico, la termodinámica estadística. Sus resultados son concordantes cuando se aplican al mismo sistema, como no podría ser de otro modo. Es conveniente notar que, dado que los pocos parámetros macroscópicos permanecerán inmutables, mientras que nuestros sentidos no se modifiquen, las conclusiones de la termodinámica macroscópica elaborada a mediados del siglo pasado siguen siendo válidas hoy en día. En cambio, en el punto de vista microscópico, sus criterios son continuamente modificados, y no podemos estar nunca seguros de que las hipótesis están justificadas hasta comparar una consecuencia obtenida por este camino con un análogo obtenido partiendo de un punto de vista macroscópico. Para las necesidades de la ingeniería mecánica, en general es suficiente con la utilización del punto de vista macroscópico, por lo que en general se expondrá la termodinámica macroscópica. Equilibrio. Se puede decir que un sistema está en equilibrio cuando sus parámetros no se modifican con el transcurso del tiempo. Este concepto general de equilibrio o equilibrio termodinámico implica la coexistencia de 3 equilibrios particulares, que son equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. Entonces diremos que un sistema está en equilibrio mecánico cuando la presión tiene el mismo valor en todo el sistema, o a lo sumo hay una presión continua de ella en el sistema, y además el valor de presión en el sistema coincide con la presión que el medio ejerce contra el sistema, salvo que sistema y medio estén separados mediante una envoltura rígida. Análogamente, diremos que un sistema está en equilibrio térmico cuando el parámetro temperatura es único en todo el sistema. Además, esta temperatura coincide con la que reina en el medio, salvo que ambos sistemas y medios están separados por una pared adiabática. Entendiendo como una pared adiabática, es un sistema de que no pierde energía en el dado, dado un sistema y este es el sistema y este sería el sistema, este sería el medio. Una pared adiabática no perdería una transferencia de calor desde el sistema hacia el medio. Una pared diabática sí tendría transferencia de calor del sistema al medio o viceversa. Es decir,
considera clasificar de distintos puntos de vista. La primera clasificación hace referencia a masa. Entonces se clasifica en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Un sistema cerrado se denomina estado cuando durante el proceso en estudio no entra ni sale masa del mismo. Un sistema abierto se denomina abierto durante el fenómeno en estudio en el que entra o sale masa del mismo. Los sistemas abiertos pueden subdividirse en sistemas circulantes y sistemas abiertos en régimen permanente, en régimen no permanente, circulantes. Un sistema abierto circulante es cuando la cantidad de masa que penetra el sistema es igual a la masa que sale del mismo. Durante el fenómeno en estudio, habiendo un flujo de masa por el sistema en régimen permanente. Un sistema abierto está en régimen no permanente cuando solo entra masa a él y no sale, o sale y no entra la cantidad que sale y no es igual a la que entra o viceversa. En síntesis, en ellos la cantidad de masa que entra el sistema varía durante el fenómeno en estudio, también aunque no varíe la cantidad de masa, varía su estado. Una segunda clasificación de los sistemas se realiza atendiendo a la mismos, y desde este punto de vista se clasifican en sistemas de un componente y un sistema de varios componentes.